Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más al comentario de la parashá de la porción de la Torá semanal. Eh, esta semana tenemos una parashá, bueno, siempre digo que son especiales, ¿no? Que son todas muy profundas, porque en realidad lo son. Eh, pero hay algunas que, claro, tienen unos toques más, ¿cómo podríamos decir? Como eh, más elevados, podríamos decir, ¿no? Más, toda la Torá es elevada, pero hay algunas que tienen unos toques que quizás a uno lo ayudan a comprender más cosas, ¿eh? A entender o profundizar un poco más en uno mismo, porque toda la Torá, la intención que tiene es que nos conozcamos a nosotros mismos y tengamos ese mismo conocimiento o esa misma conexión que podemos alcanzar con nosotros, la tengamos con el Eterno, con el Creador. Y la energía de esta semana, que estoy atrasado en un día en relación a al día que siempre hago el comentario, que es el día lunes, aunque la semana parte el día domingo, ya saben ustedes que la semana en realidad parte después de Shabbat, es decir, el sábado por la tarde al bajar el sol y aparecer un par de estrellas, ya es el día domingo y ese es el primer día de la semana. Entonces allí comienza la energía de esta parasha que yo comento generalmente los días lunes. No es un comentario general de toda la parashá, porque, bueno, ya los que ya me siguen en esto saben que es imposible comentar todo el texto de la parashá en una hora 10, que es más o menos el tiempo en que comento. En realidad es un esbozo eh, pero que igual creo que nos sirve para profundizar un poco, para mirarnos un poco, para observarnos. Y esa es la idea. La idea es que nos podamos mirar y observar desde el punto de vista de la Torá y que la energía de la parashá nos ayude para tener, digamos, como una especie de guía durante la semana. Eh, Acontece que la parashá no es que esté, digamos, guiando o gobernando la semana en sí, pero sin embargo ocurre que muchos de los acontecimientos que ocurren en la semana, en la vida de las personas a nivel mundial, a nivel personal, tiene alguna relación con esto, o con algo nos vamos a topar relacionado con lo que encontramos en la parashá que nos toca para esa semana. Bueno, son cosas que están más allá de nuestro entendimiento, de cómo hay esta conexión, de cómo hay esta, bien digo, conexión con lo que está escrito en la Torá y con lo que ocurre en nuestra vida. Y bien, ya lo hemos dicho más de una vez, este libro no es simplemente un libro de historias y de cuentos, eso es solamente un ropaje que nos acompaña aquí, pero aquí tenemos el contenido de la vida humana, de la vida del ser humano, y no solamente la vida en estos tiempos, los tiempos pasados, cuando fue dada, también de los tiempos anteriores. La Torá abarca las tres dimensiones del tiempo, pasado, presente y futuro. Entonces todo está aquí. El punto es que hay que aprender a verlo o a extraerlo, digamos, a comprenderlo, y eso demora años, ¿eh? Demora años en llegar a tener digamos, que vayan abriendo los portales en la conciencia de uno para para ir mirando en aquello. Y de hecho pasamos toda nuestra vida y no vemos todo, vemos una ínfima parte, porque nos estamos acercando al mundo infinito. La parashá que tenemos para esta semana es la parashá Terumá, o Trumá, también se le, digamos, traduce, terumá o trumá. Y entre los significados que se le da a este título eh, hay tres que son los más comunes que se le dan, ¿ah? Y a mí me gusta uno en particular. El primero es elevación. Ese es el que me gusta porque en realidad es la esencia propiamente dicha de lo que es el inicio de esta parashá. Porque las parashot, si ustedes se han fijado, todas parten, o el nombre que tienen, en su gran mayoría, parte con la primera línea en que se lee en el pasaje bíblico. Entonces tenemos elevación, como digo, que es la primera forma de traducir la palabra terumá o trumá. La otra es ofrenda, y la otra puede ser donación. Pueden haber más, claro, más interpretaciones al tema y en eso hay un poco de libertad de interpretación y me parece bien.
Entonces, eh, voy a leer unos versículos para que tengamos un poquito de contexto sobre lo que vamos a comentar en estos minutos, ¿eh? Estamos en la Parashat Trumá, como dije, capítulo 25 del libro de Shemot. Y dice así, versículo 1, y la primera lía. Ayer le habló Moshe diciendo, transmíteles a los israelitas, diles que tomen una ofrenda, o también podríamos decir que tomen una elevación, una ofrenda de todo aquel cuyo corazón lo motive a entregarla. Esta es la ofrenda que deberán tomar de ellos: oro, plata y cobre, lana turquesa, lana púrpura, lana roja, lino fino y pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tajash y madera de acacia, aceite para las luminarias, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de shoham y piedras de engaste para el efod y para el kosher. Y luego fíjense lo que dice este versículo, que es muy interesante. Háganme un tabernáculo o un santuario, háganme un santuario y yo habitaré en ellos. Fíjense la forma en que lo dice, yo habitaré en ellos. De acuerdo a todos, ¿cómo debe hacerse esto? De acuerdo a todos los diseños que yo te muestro, le dice el Eterno a Moshe. El diseño del Mishkan, es decir, el tabernáculo o la tienda de encuentro o este santuario. De acuerdo a todos los diseños que yo te muestro, el diseño del Mishkan y el diseño de todos sus accesorios, y así deberán hacerlo. Bueno, de ahí para adelante ya da todos los detalles de cómo debe ser la construcción de este tabernáculo. Y bueno, nos vamos a concentrar en algunas cosas aquí, porque no podemos hablar de todo, ¿va? Pero es titánico esto es, yo diría que hay para mucho, mucho tiempo para poder ver todos los detalles, verlos con los comentarios, como el Zohar, por ejemplo, que es el comentario más profundo que tiene la Torah desde la Cábala, y que nos da a entender los sentidos místicos y profundos que en realidad tiene, porque si no vamos a ver simplemente que aquí están haciendo una obra de carpintería, de orfebre, de distintos oficios y haciendo una obra maravillosa. O sea, nos quedamos con simplemente con todo lo espectacular de la obra externa, pero no vamos a entender cuál es la finalidad de esto. ¿Por qué? ¿Por qué al creador se le ocurre, en este caso, porque al Eterno se le ocurre que los seres humanos hagan una, un elemento como este, construyan un elemento como este con un diseño que es dado exacto, le es mostrado a Moshe en el monte, cuando sube al monte? Eh, entonces, si nos quedamos solamente con eso, pues ahí está la historia aburrida en realidad, porque bueno, aparte que nos podamos maravillar de todo de lo que hicieron, la capacidad que tenía el constructor, eh, todos los que trabajaron en esto, porque todos, muchos trabajaron, hubieron eh, varios maestros, digamos, en esto, en particular uno en especial que se nombra. Eh, entonces nos quedamos con eso. Pero luego, ¿cuál es la aplicación de esto? ¿Qué es lo que yo tomo para mí? ¿Qué es lo que me sirve a mí para mi conexión? Para mi conexión con mi propia vida y mi conexión con el mundo superior, que está aquí, ¿ah? Ya lo he explicado muchas veces eso, que el mundo superior o el mundo celestial, como quiera llamarle usted, el cielo, no es un elemento que esté por allá en términos físicos, está aquí todo, pero hay ciertas, podríamos decir, delimitaciones que, 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 que no nos permiten la conexión absolutamente directa, a menos que vayamos entendiendo internamente en nosotros cómo hacer esas conexiones. Porque doy un ejemplo, a ver, las aguas en la tierra, distintos tipos de agua, agua salada en los mares, aguas dulces que están por la tierra, en los ríos, en realidad son las mismas aguas, pero están separadas. Por ejemplo, un lago natural puede estar muy cerca del mar,
pero este lago natural puede ser formado por afluentes que vienen de montañas y por lo tanto su agua va a ser dulce, aunque esté cerca del mar. Entonces hay una franja de tierra, que puede ser grande o pequeña, que va a separar esas dos aguas y va a mantener una distancia entre ellas para que no se unan. Sin embargo, internamente y bajo tierra puede haber algunas uniones entre esas aguas. Son las napas subterráneas que se llaman. Entonces, bueno, es un simple ejemplo que doy al respecto de cómo puede haber unidad entre un elemento y otro. Eh, ¿Qué tenemos entonces aquí? Vamos a tratar de ver la conexión que podemos hacer con este Mishkan, con esta tienda de campaña. Era una tienda desarmable, eh, hecha entera para poder desarmarse y cambiarse de un lugar a otro. Ya sabemos por qué, por la travesía que llevaba el pueblo en el desierto. Ellos no estaban estáticos en ciertos lugares. En algunos lugares se quedaron mucho tiempo, muchos años, y en otros lugares, ¿qué ocurrió? Que, bueno, estaban un poco tiempo y se movían. Entonces era necesario desarmar todo eso que estaba a cargo de la tribu de los levitas y desarmar todo aquello y luego moverse a otro lugar. Entonces, era una tienda particular. ¿Por qué? ¿Por qué el Eterno? Vamos a ir partiendo un poco casi por lo más medular y luego vamos a ir dando detalles de todo eso. ¿Por qué el Eterno pide esto a los israelitas? ¿Por qué lo pide? Lo dice el versículo 8, que es un versículo muy interesante. Háganme un santuario y yo habitaré en ellos. Entonces, he aquí donde vamos a encontrar la fuerza de la primera palabra del nombre de la parasha, Trumá o Terumá. Que todo israelita, dice el Eterno, que todo israelita que sienta elevación, que sienta elevación en su corazón, que sienta un deseo genuino, un deseo no del ego, un deseo de amor, un deseo de conexión, que sienta que su ser interno está conectado con lo que el Eterno está pidiendo aquí, eh, tome una ofrenda para mí, para construir un Mishkan. Y el Mishkan no ha de ser directamente para el Creador, sino dice para que el Creador habite entre ellos. Aquí hay muchas cosas que podríamos pensar y decir, ¿eh? Muchísimas cosas, porque el tabernáculo eh, tenía una motivación, era una especie de centro de comando, de centro de conexión con el mundo superior. Y si bien es cierto, yo digo los mundos superiores están aquí, y sí que lo están, los mundos espirituales, los Solamot, como la luz fue descendiendo desde el infinito hasta llegar al mundo finito nuestro, hay una concatenación de mundos. Sin embargo, también el espacio físico en que estamos nosotros aquí no es solamente nuestro planeta Tierra. Este es un puntito, es un pequeño puntito en nuestro universo, en nuestro gigante, en nuestro casi infinito universo de miles de millones de galaxias, de soles, etcétera, etcétera, que es realmente grande. Entonces, aquí podemos entender una cosa que indistintamente a lo que había dicho yo que los universos espirituales están aquí, claro que lo están. Pero sin embargo, estamos hablando un poquito ahora también del universo físico en el que estamos habitando. Y Y entendemos claramente a través de la travesía y de todo lo que ocurrió en el desierto con los israelitas, de que era necesaria una conexión de una fuerza divina que entendemos por muchos pasajes de las Escrituras que era un malaj que el Creador había enviado para guiar al pueblo por el desierto. Es más, en un momento el creador advierte a Moshe y le dice a todo el pueblo, en realidad, le dice, no sean rebeldes delante del ángel, delante del malaj, delante de mi enviado, de mi emisario, porque él dice, no perdonará la iniquidad del pueblo, no perdonará la desobediencia. Bueno, hay muchas cosas ahí que explicar en esos pasajes que son muy interesantes. Y aquí tenemos
el punto en que el creador, si bien es cierto, tenía unos acercamientos al pueblo, ya lo vimos en la salida de Egipto, lo vimos con las plagas, cómo se manifestó en todo ese proceso de las plagas, las 10 plagas que ya dijimos que tenían conexión con las 10 sefirot, eh, esas 10 manifestaciones de poder del Eterno para que paró, soltara al pueblo y que todo eso también estaba relacionado con la fuerza de nuestro cuerpo físico que puede esclavizar nuestra nuestra alma superior que necesita ir a un lugar y encontrarse con su fuente superior. Y aquí estamos viendo conexiones ya con lo que estoy diciendo, viendo conexiones con la fuente superior que la Neshama necesita tener la libertad para conectar con la fuerza superior. Porque dijimos que todo aquello que ocurrió con Faraón y la salida de los israelitas tenía, por un lado, una manifestación física que la tenemos escrita, y por otro lado tenemos la explicación del alma que vive en una esclavitud y que sale a libertad. Entonces, cuando sale a libertad, una de las primeras cosas que recibe el pueblo de Israel, es lo que conocemos y vimos en la parashá Yitro, hace una parashá atrás. Eh, Ahora, las parashot no tienen un orden, el texto de la Torá no tiene un orden cronológico. Por eso que aquí estamos con una parashá que en realidad ocurrió antes del evento de la entrega de las 10 alocuciones en el monte Sinaí. Entonces, como había de recibirse las tablas con estas indicaciones para la vida humana, está relacionado también la construcción de este tabernáculo. Pero más allá de eso, de esa construcción física del tabernáculo, está una invitación para la elevación humana, para la elevación de nuestro ser, una vez que hemos salido de la esclavitud del cuerpo, de la esclavitud de los apetitos del cuerpo, de la esclavitud de no solo de los apetitos en sí normales y naturales, sino de esos que van más allá, que esclavizan, que pueden esclavizar nuestro ser interno, nuestro verdadero yo, nuestra neshama y nuestra parte emocional. Que claro que eso lleva al sufrimiento una persona que no puede controlar ciertos apetitos de su cuerpo que los llevan a hacerse autodaño, a autosabotearse constantemente, porque no puede manejar ciertas cosas de su cuerpo físico. Bueno, entonces, ahora el creador dice, ya los he sacado, he hecho que el alma del hombre, que el hombre considere su alma superior, que entiendan que hay un alma superior en ese cuerpo físico que tienen, que el cuerpo es simplemente un recipiente, es como el tabernáculo este que estamos iniciando a comentar ahora, es como todo este armazón que los artesanos hicieron maravillosamente, es como eso, pero eso contiene algo dentro de sí. ¿Y qué es lo que contendría o para qué sería hecho este Mizcán, este tabernáculo? Justamente para la comunicación, y la comunicación va mucho más allá de una comunicación simplemente física. El gran deseo del creador está, y el meollo de lo que quiero comentar yo en estos minutos que voy a comentar, está en el versículo 8 que ya lo he leído. Háganme un santuario y yo habitaré en ellos. Porque podría ser, digamos, desde el punto de vista de la sintaxis española, y no solamente española, sino hebrea también, yo habitaré entre ellos, pero no, pero no es así. Yo habitaré en ellos. De modo entonces que el tabernáculo es un símil, es un ejemplo, es una forma de decirnos, es una forma de decirnos figurativamente que así como Moshe había de tener comunicación con el Creador en el tabernáculo, el deseo más profundo del Creador es que Él tener una habitación propia dentro de nosotros y hablarnos directamente. Porque
Eh, a ver, los sabios nos enseñan, por ejemplo, de que hubieron 2000 años de caos. 2000 años de caos desde la creación del hombre, desde la caída del hombre, llamémosle así, hasta los tiempos de Abraham pasaron 2000 años. Pero hubo un tipo de acercamiento que Abraham lo alcanzó a conocer y a practicar también, que era el acercamiento al Creador por medio de los holocaustos, por medio de sacrificios. Cosas difíciles de explicar y que vamos a explicarlos cuando lleguemos a ese punto en el libro de Paikra, en el libro de Levíticos. Allí vamos a explicar el tema con detalle, el tema de los sacrificios que se realizaban tanto en el tabernáculo como también lo que se realizaron antes, como en el caso de lo que hacía el patriarca Abraham. Entonces Abraham descubrió esa fórmula que no solamente la sabía él, la sabían muchos pueblos, de acercamiento, que era como un tipo de tecnología espiritual, llamémosle así, tecnología espiritual que permitía una conexión con estas fuerzas divinas y que por lo que nos da a entender aquí esta porción de la Torá, es esa energía divina o ese ser divino necesita tener un punto de conexión aquí abajo para tener esa comunicación fluida con, con el hombre. Porque la idea del tabernáculo, con toda la forma que tenía, con todos los datos que se dan, con todos los requerimientos que se dan para su construcción, es para que bajase la Shekinah, bajase esta luz en forma de nube muchas veces, y se posara en un lugar particular dentro del tabernáculo que había de ser lo que se conoce como el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es la misma arca que ustedes han escuchado que está perdida y que ha sido buscada y que es buscada todavía. Eh, Todo eso está relacionado con esto que estamos tratando o iniciando a tratar en esta paracha. Entonces, eh, había una, era era una necesidad de este ser que hablaba con el pueblo, que hablaba con Moshe, de tener este tabernáculo hecho para tener esta comunicación directa con el pueblo y andar en un sentido aquí más simple, lo voy a decir en un nivel remes, un nivel de conexión, de estar dentro del pueblo, andar dentro del pueblo. Y lo digo dentro porque las tribus, en cada lugar que la nube indicaba, esa nube que iba por el desierto y que los guiaba, indicaba dónde debían pararse, allí se paraban y allí armaban el tabernáculo una vez que lo tuvieron hecho. ¿Y qué pasaba con el resto de las tribus? Las 12 tribus se ubicaban de una forma que ya tenían predispuesta, se ubicaban alrededor del tabernáculo. Entonces, en ese sentido, también podemos decir el tabernáculo estaba entre ellos o estaba en ellos, pero no estaba en ellos en el sentido literal, que es el sentido que hoy nosotros podemos estar viviendo y podemos acceder a ese nivel. Pero no vamos a ir ahí tan rápido. Entonces, ¿cuáles son las cualidades? Las cualidades para que el pueblo tuviese tuviese el mérito de que este tabernáculo fuese hecho y alcanzar a ver, esa gracia, esa gracia y ese mérito, bien digo, ese mérito de que la Shekinah, que esa luz o esa nube bajara y de allí el pueblo escuchara la voz, particularmente Moshe escuchara la voz y hablase con Dios en un sentido de oído a oído. No sabemos con exactitud qué veía Moshe en los momentos en que él estuvo, por ejemplo, en el monte, o cuando aparecía la nube o la luz en el lugar este. No sabemos con exactitud qué es lo que veía, pero sí sabíamos que sentía palabras. Bueno, y se da aquí un detalle muy importante que va con lo primero que hemos leído con el título de la parashá, que es Trumá. Di al pueblo, habló, voy a leer textualmente como dice. Hashem le habló a Moshe diciendo,
Transmíteles a los israelitas, diles que tomen una ofrenda para mí, una trumá para mí, que tomen una ofrenda elevada de corazón. ¿Qué significa esto? Aquí es donde vienen los detalles para que nosotros también entendamos que en esta época en que estamos aquí ahora, y cada uno en forma personal, está levantando su propio tabernáculo. ¿Y dónde lo está levantando? No es nuestra casa física. No es que tengamos que ir a un lugar particular y levantar un lugar. No, estamos levantando un tabernáculo dentro de nosotros. Y ahí se cumple con detalle lo que dice el versículo 8, y habitaré en ellos. Entonces, había que tener una particularidad para participar en este proceso de la construcción de este tabernáculo. ¿Cuál era? Tener un corazón elevado. ¿Por qué? Porque no sería aceptada una ofrenda de un corazón que no tuviese la elevación, que no tuviese el sentimiento desde su ruaj, desde su sentimiento, desde su parte emocional, que no estuviese convencido, tuviese la sacralidad de pensamiento para decir, yo voy a donar tal cosa, y que no estuviese allí el ego entre medio. Está escrito en el Zohar, dicen que la gente, a ver, que la gente ególatra es la gente que más construye este tipo de cosas sagradas. Una sinagoga, una iglesia, quizás una mezquita, no lo sé. Da lo mismo en cualquier lugar, lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mucha gente que tiene mucho ego en sí, que tiene un ego muy fuerte, muy duro, y que ha alcanzado mucho dinero y tiene mucho dinero, estas personas se ofrecen para donar con el fin de que después la placa al final de todo el trabajo diga fulano de tal donó, incluso en algunos casos puede ponerse hasta la cantidad que donó. ¿De dónde viene esa donación? ¿Es de un corazón elevado? No, está la condición de razón a mí, de ego, de deseo para mí mismo, deseo egoísta para mí. Y ese no es el corazón elevado que el Creador está pidiendo, en este caso, que debe tener el donante, el que va a donar, el que va a llevar la ofrenda. Por eso es una ofrenda elevada, de elevación. Y la ofrenda elevada de elevación solamente puede venir nuestra parte más profunda en sí, partiendo desde nuestras emociones, nuestra emoción, nuestra neshama, y eso va a afectar claramente nuestro cuerpo físico, va a afectar la intención de nuestro cuerpo físico, que va a someterse a la elevación de nuestro ser interno. Entonces, los que, los que estaban, digamos, adecuadamente internamente, estaban en forma adecuada internamente, eran aquellos que tenían elevación de corazón, que tenían la buena intención del dar. Y aquí tenemos mucho que comentar y mucho que decir, ¿eh? Cuando damos, ya sea, bueno, para una causa de lo que sea para bien, ¿desde dónde damos? ¿Damos desde nuestro corazón, desde nuestro ser interno profundo? ¿O damos para, no sé, para el aplauso? ¿Damos para la vista? Si hacemos en ese caso, no estamos construyendo nuestro tabernáculo interno. Es decir, no serán usados esos materiales para, para crear realmente un tabernáculo interno, y que a ese tabernáculo interno luego descienda la Shekinah, descienda la presencia divina. Y eso es lo que anhelamos todos, que descienda esa energía divina, esa sacralidad, para que habite con nosotros en nuestro ser. Y eso nos permita tener una comunicación amplia con la fuerza superior. Nos permita ir avanzando en apertura de nuestra conciencia, en apertura de nuestra vasija, que se vaya expandiendo, 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 que vayamos atrayendo luz de los mundos superiores hasta aquí. En otras palabras, que vayamos atrayendo y bajando el reino de Dios a nuestra vida, y al bajarlo a nuestra vida, lo estemos bajando a la vida de todos y para todos. Entonces,
¿Cómo podemos diferenciar una ofrenda o un dar desde mi corazón, desde mi alma? Lo podemos diferenciar que el que lo da desde su corazón, desde su alma, lo da no solamente por sí, sino lo da para todos. Quien, quien sea beneficiado, no importa, está bien, yo quiero que sean beneficiados. Yo quiero que todo el mundo sea beneficiado. De hecho, una de las cosas que nos trae la bendición y que empieza a abrirnos la bendición en todos los aspectos de nuestra vida es cuando nos abrimos a dar, a dar, a dar. Y no importa, o sea, y somos generosos en el dar. Somos generosos en el dar, no somos tacaños, por supuesto, en la medida que damos. Ya sabemos que la Torah también cuida nuestro ser, porque hay personas que entran en un estado de generosidad que es admirable y algunos se llegan a quedar y sin nada para ellos. Eso está mal. La Torá establece en sí que el máximo que una persona puede dar, o sea, el mínimo que puede dar es un 10% y el máximo es un 20%. Después le está prohibido dar. No puede dar más de un 20%. ¿Por qué? Porque puede ir a pobreza. Claro, si es un millonario, ¿no? Si es un millonario, una persona que tiene muchos millones, pues obviamente puede dar más, porque tiene mucho más. Pero el caso de la gente normal, el máximo que le está permitido dar es un 20%. Entonces, pero el punto de lo que venimos hablando aquí es no solamente el dar, sino con qué intención lo damos. Porque la intención que nosotros tengamos en el corazón, eso es la elevación. Entonces, la orden es muy claro, que todo aquel que sienta elevación en su corazón, que sienta deseo genuino, que sienta amor en su ser. Yo creo que lo que más puede elevar cualquier cosa que nosotros hagamos en nuestra vida es el amor, porque es la emoción más elevada que podemos sentir. De ahí vienen todas las demás emociones positivas en nuestra vida, del amor. Entonces, cuando sentimos amor por lo que estamos haciendo, vamos a hacer y dar nuestra ofrenda, nuestro dar, lo que sea que demos desde lo más profundo de nuestro ser. Y eso es lo que nos prepara para que se acepta esa ofrenda y esa ofrenda será acepta ¿para qué? Para que luego los maestros, en este caso, porque fíjense que aquí no se pide dinero, se pide oro, claro, se piden objetos, se piden metales como eso, oro, plata, cobre, bronce, maderas, lanas, tintes para teñir, etcétera, etcétera. Se pide un montón de cosas porque había de ser una obra que tenía que tener la marca como de lo que tenía cada persona para dar. Entonces podía dar el pobre o el rico. Y ya sabemos que Israel, después de la salida de Egipto, todos los egipcios les daban de sus cosas. En realidad lo único que quería que se fueran, así que les daban de su riqueza. Israel salió rico de Egipto. Y no porque se hayan robado eso. En realidad fue el pago de indemnización por los 210 años que estuvieron esclavos trabajándoles allí. Y además de eso, por todo el trabajo y por todos los 80 años que Joseph había gobernado el pueblo de Egipto y que lo había enriquecido, no solamente enriquecido, que había librado a Egipto que la hambruna lo barriera como muchos otros pueblos. Porque aunque los otros pueblos no murieron de hambre tampoco, los que estaban cercanos a Egipto, porque Joseph administraba eso y vendía eso a los otros pueblos. Pero bueno, ese es otro, eso es solamente aparte. Entonces, estoy diciendo que la elevación de nuestro corazón es lo que va a hacer que seamos dignos de que de lo que salió de nosotros sea usado para esta gran obra de comunicación, de conexión. ¿Y cuál es la obra de comunicación y conexión? Conexión con el Creador, con el infinito. Y el infinito no solamente había de bajar para traer bendición para el pueblo, para Israel, el infinito había de tener esa conexión para traer bendición para todas las naciones. Se tiene una idea muy equivocada, claro, porque lamentablemente algunos del pueblo de Israel han actuado egoístamente, particularmente de la multitud mezclada, los seres rap. Posiblemente, quizás también algunos de los auténticos hebreos también cayó en el error, ha caído a través de los siglos, pero mayoritariamente sabemos que los que han traído
el ego en sus corazones son aquellos que salieron de los egipcios y que lo único que querían era aprender la magia de Moisés. ¿Y por qué querían aprender la magia de Moisés? No era por una razón altruista de decir, a ver, vamos a aprender a hacer los milagros que hace Moisés para ayudar a la gente, para ayudar a los pueblos de la tierra. No, lo que querían era hacerse ricos y ser poderosos. Y no es la idea. Los dones venidos desde arriba, los regalos venidos del mundo superior, son para compartirlos para todos, para todos. Y fíjense ustedes que una de las cosas que uno va descubriendo con el tiempo y con los años, y lo va descubriendo en la Torá, en las Escrituras, que para que las puertas se abran para la vida para la vida en todo, en la vida de uno, aunque uno no esté pidiendo eso, es cuando uno se transforma en una persona que es como, a ver, como el pasadizo de la luz, como, a ver, hay una palabra que está muy de moda ahora, canalización. No hablo exactamente de esa canalización, pero en el fondo hay un símil de eso. Uno canaliza la luz divina a través de uno hacia los demás, en una forma u otra. Entonces uno pide para lo que una persona necesita y esa luz pasa por uno primero. El dinero, por ejemplo, el dinero es energía. Todo es energía. Y el dinero es energía también, por supuesto. Entonces, cada vez que pasa el dinero por mis manos y yo lo administro, y yo lo muevo, yo lo manejo, estoy manejando energía, energía. Y esa energía no viene para quedarse estancada en mí, viene para que también yo lo haga fluir. Todo el que tiene algún don, y todos tenemos dones, ¿eh? No hay nadie que pueda decir yo no tengo nada para dar. Todos tenemos algo para dar. Podemos dar tiempo, podemos dar un consejo, podemos dar compañía, podemos ir a ver a un enfermo, podemos ayudar a alguien que no sabe hacer algo, podemos enseñar a alguien, a un joven que necesita aprender ciertas cosas. Siempre podemos dar, siempre podemos dar, siempre somos canales de dar. Cuando entendemos esta mentalidad que venimos a este mundo no para acaparar cosas para nosotros, sino para tener lo que necesitamos y que tengamos en abundancia, en eso debemos tener esa conciencia de abundancia, que venga la abundancia, que venga de los cuatro vientos y que venga sobre nosotros todo lo que necesitamos en abundancia. Pero también tenemos que tener la conciencia que no es solo para mí, no es solo para mí. Yo debo compartir y dar. Entonces, pide, pide o diles a lo que y tomen una ofrenda para mí de todo aquel que tenga elevado el corazón. Hay un ejemplo que se me viene ahora de la Torá, del libro de Bereshit, que no lo comentamos este año, que es las ofrendas que llevaron Abel y Caín, Abel y Caín, ante el Eterno. Los dos primeros hijos que tuvieron Adán y Jabá. No voy a entrar en detalle de qué hijos, qué genealogía traían, no voy a entrar en detalle de eso, solo voy a referirme al texto en el nivel Pasha. Eh, Se dice que ambos tenían oficios distintos. Uno era cuidador de ovejas, que era Ebel, y el otro era labrador de la tierra. Ambos trabajos normales. Y llegó un momento en que ambos decidieron hacer una ofrenda, y cada uno tomó de lo que tenía. Y Ebel dice que tomó de lo mejor, tomó un animal y lo llevó como ofrenda. Y Caín también tomó de sus semillas y las llevó. Y la Torá dice que el Eterno vio con buenos ojos a Ebel y a su ofrenda. Y fíjense cómo dice la Torá. Vio con buenos ojos a Ebel. ¿A quién vio primero? El Eterno. ¿Ustedes creen que el sistema en que vivimos, el universo inteligente en que vivimos, está mirando lo material que nosotros vamos a dar? Si todo es de Él, todo es del infinito, todo es del Creador. ¿A quién estaba mirando el Creador? Estaba mirando a Ebel. ¿Y qué estaba mirando en Ebel? Lo mismo que está en esta parasha aquí. La elevación que traía. Entonces aquí va algo que es como esencial en lo que yo pienso sobre esto. Es que cuando nosotros damos algo, cuando damos elevadamente, quienes primero nos damos somos nosotros.
¿Y cómo nos damos? Desde nuestro corazón. Porque Abel, al tener esa disposición y haber elegido lo mejor y tener en conciencia que iba a dar eso como una ofrenda para el Creador, indiscutible todo el tema de las ofrendas, que lo vamos a comentar en otra parasha. Eh, él lleva, lo primero que lleva y se da es a sí mismo. Es por eso que la forma en que la Torah lo dice, y vio el Eterno a Abel y a su ofrenda, y lo vio con buenos ojos. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿A quién vio el Eterno primero? ¿Vio la ofrenda o vio a Abel? Vio a Abel, vio la conciencia que llevaba, vio el alma que llevaba, vio la intención que llevaba en sí. Y esa intención, ¿qué fue lo primero que ocurrió, digamos así, antropomórficamente? ¿Qué ocurrió en el corazón del Creador? Su corazón fue movido. Caramba, este hombre trae un corazón bien. Este hombre, es decir, ya había sido aceptada la ofrenda de él. ¿Por qué? Porque era eso justamente lo que el Creador espera ver en nosotros. La disposición inicial, primaria de nosotros. Y ahora alguien dirá, pero puede ser que en un momento determinado mi disposición primaria no sea la mejor, pero puede ser la segunda. Porque en un momento determinado no se da cuenta de lo que está haciendo, todavía nos falta crecer un poco, iluminarnos un poco y no nos damos cuenta, pero de repente hacemos clic. No, no puedo hacer esto egoístamente, tengo que hacerlo desde mi corazón. Bueno, cambia la persona, ¿no? ¿Y tiene derecho a cambiar? Claro que sí. Pero eso no ocurrió con el hermano, con Caín. Y por eso es que cuando ellos hacen la ofrenda, dicen que el Eterno recibió con agrado la ofrenda de Abel, en cambio la ofrenda de Caín no fue aceptada delante de él. No fue aceptada, es decir, fue rechazada. ¿Por qué? Porque no llevaba el mismo corazón, no llevaba la elevación correcta, no llevaba la frecuencia correcta, la energía correcta en su ser interno. Y por esa razón no fue aceptado. ¿Y qué es lo que causó esto en Caín? Resentimiento, amargura. Y en realidad, ¿por qué? Porque ya venía con cosas negativas él en sí. Y aquí se le junta otra más. Porque a medida que nosotros nos vamos permitiendo alguna negatividad, alguna actitud negativa, alguna desvío, un het, que es lo que se conoce comúnmente como pecado, nos vamos permitiendo ciertas cosas, ciertas actitudes, ciertos pensamientos, ciertas intenciones en nuestro ser, se va juntando una con otra, porque unas con otras se van juntando y van dando a luz otras más. Entonces, el momento de cortar esas malas intenciones en sí y evitar que otras vengan, es que tenemos que atraparlas en el momento de su génesis. Y allí le cortamos el paso y no permitimos que otras más se generen. Lo mismo ocurre con lo positivo. El caso de Evel. Evel seguramente tenía mucho más cualidades buenas y elevadas en sí. Y allí se le juntó otra más que traía. Bueno, entonces el motivo de toda esta elevación de corazón era de que al momento de ellos llevar su ofrenda, fuese una ofrenda acepta, porque no había de hacerse cualquier cosa. Era un artefacto, en este caso, un artefacto, llamémosle así, para comunicar el cielo con la tierra, conectar el cielo con la tierra, traer, tener la comunicación del reino de los cielos con la tierra, conectar. Y aquí estoy diciendo muchísimo con eso que acabo de decir. El reino de los cielos está en plenitud acá en la tierra. La respuesta es que sí, que no. Porque si bien es cierto, Malhut en cuanto a la Sefirot, eh, aparte de referirse que es lo físico, donde estamos morando aquí, también tiene el nombre de reino, de reino. Pero la pregunta es, ¿hemos dejado, y todos los humanos dejamos, que el reino de Dios maneje nuestras vidas? La respuesta es que no. Hay mucha gente que está siendo gobernada por energías de egoísmo completo, por odios, por amarguras, por asesinato, por tanta cosa que vemos constantemente, por guerras, por engaños, etcétera, etcétera. Entonces el reino de Dios no está allí, obviamente no está. Y fijémonos lo que dijo el maestro de Nazaret, Yeshua, cuando habla
cuando habla en la famosa oración conocida como Avino Malkeinu, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como es hecha allá, se haga acá. ¿Por qué dice, venga a nosotros tu reino? ¿Y por qué el mensaje de él también, el reino de los cielos se ha acercado? Y a través de la historia siempre esperamos eso, que el reino de Dios esté aquí, porque en realidad el reino de Dios no está aquí en plenitud. El reino de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros que abrimos el alma, que abrimos el corazón, y se va manifestando en forma potente o menos potente dependiendo de nuestra cercanía con el Creador, dependiendo de la elevación que tengamos, porque eso es el tabernáculo que nos estamos construyendo nosotros. ¿Para qué? Para que la Shekinah taber, haga una especie de tabernácula, se me va la palabra, pero quiero decir que eh, entre en el tabernáculo, entre en el tabernáculo, se asiente en el tabernáculo, baje al tabernáculo, como bajó una vez que tuvieron el, el, el Mishkan completo y terminado. Ese es el propósito, porque este es un símil, ¿no? Este es un símil de construir esto que está aquí, y todo lo que tenemos y todos los detalles, todo el trabajo que tenemos aquí relatado en la Torá. No es una cosa definitiva, que y eso es todo. No, no, eso es un ejemplo de lo que quiere el Creador. Porque ¿qué pasó con ese tabernáculo? Con todo y la buena intención que dieron los israelitas, que dieron mucho más de lo que se necesitaba. Cuando empezamos a leer esta parashá y vamos leyendo más, llega el momento que Moshe tiene que decir, díganle al pueblo que dejen de traer ofrenda, porque ya es más que suficiente. Y fíjense que los sabios dicen que dentro del pueblo había un grupo que estaba haciendo siempre a ver, como autosaboteando el trabajo de Moshe. Lo vemos tenemos un ejemplo, el caso de Korach, por ejemplo. Había otros también. Entonces los ricos del pueblo dijeron, no vamos a ayudar ahora a Moshe, no vamos a ayudarlo en este momento, vamos a esperarlo a ver que cuando nadie lleve y nosotros entonces vamos a hacernos famosos y vamos a salvarlos. ¿Les suena algo parecido eso? No es cosa de ahora, ¿eh? De que las grandes transnacionales, los grandes países, los grandes imperios que hay ahora actualmente causen tremendos daños en los países pequeños y luego digan, la solución se las vamos a dar nosotros cuando ellos mismos han causado el daño, para después quedar ante el pueblo ignorante que no puede ver, que no puede entender, quedar como que ellos son los salvadores. Eso no es nuevo, viene de muy antiguo, de muy antiguo. Pero para sorpresa de ellos, en este caso de la Parashá, la gente común del pueblo, los que pensaron los otros que nunca iban a dar lo que dieron, llegaron a dar mucho más de lo que ellos pensaron, porque la nobleza está más generalmente en el que tiene menos, porque el que tiene menos comparte más y el que tiene más, más quiere tener, y cuando más quiere tener, entra en los estados negativos, entra en el pillaje, entra en un montón de cosas muy negativas y nocivas para el ser humano. Y bueno, pero no vamos a hablar de ese tema porque no va por ahí la paracha. Entonces, eh, ahora que está el tabernáculo hecho, el tabernáculo duró muchísimos años, después que llegaron a la tierra prometida, se establecieron allá, ya duró muchos años. Después David tuvo el deseo, el rey David tuvo el deseo de sacar el arca del pacto, donde bajaba la presencia divina, la conexión que se hacía con el sumo sacerdote en la época, bajaba, donde se hacía Yom Kippur y todo, bueno, los ritos que se hacían anualmente en el tabernáculo. David pensó, dijo, yo habito en casa artesonada, casa de rico, casa de rey, y el arca del pacto está en una tienda. Entonces tuvo el deseo de hacer un templo, pero no le fue permitido a David, porque se le dice, tus manos han derramado mucha sangre.
Y no se refiere que haya derramado mucha sangre porque David era un guerrero, era un general, eh, que había sido general del rey Saúl anterior, y luego de hecho también él seguía siendo el rey, y por lo tanto David era de los reyes que salía a la pelea, no era como los reyes actuales, ¿no? Eh, entonces salía a las guerras como eran los tiempos de las épocas aquellas. Era porque en un momento determinado David tenía mucho oro, muchas cosas juntas guardadas para el templo, y vino una hambruna al pueblo, y David no quiso vender eso para comprar alimentos para el pueblo, y eso le pareció mal al Creador. Fíjense. Fíjense lo que ve el Creador en nosotros, los humanos. Porque la pregunta, uno puede decir románticamente y religiosamente, podría decir, a ver, David tenía la mejor intención de hacer un templo para el arca, qué sé yo, y resulta que ahora al Eterno le molesta que no haya vendido esa plata, ese oro, o lo haya cambiado por alimento para el pueblo. Y a causa de eso murió gente, ¿no?, por hambruna. Entonces, ¿qué es lo que vale más para el Creador? ¿Vale que le hagamos una casa artesonada y con oro y con todo, o vale más que salvemos vidas? Una vida delante del Creador tiene la preponderancia en todas las cosas. Todo mandamiento de la Torá puede ser transgredido por salvar un alma, por salvar una vida. Fíjense, a ese nivel es. Por eso que le pareció mal al Creador que David haya hecho aquello, y no le permitió a él haber edificado el templo. Y el Eterno le dijo, no lo edificarás tú, sino tu hijo, uno de tus hijos, refiriéndose a Salomón. Salomón edificó el primer templo, bajó la Shekinah, estaba allí, fue confirmado su trabajo y el deseo de David, pero David no participó en la construcción del templo ni tampoco lo vio porque había fallecido ya. Ese templo duró muchísimos años, hasta que fue destruido por los babilonios. De los babilonios después fue reconstruido para los tiempos del maestro de Yeshua. Estaba reconstruido el templo ese, el templo de Herodes, 40 y tantos años habían demorado en construirlo. Una obra maestra también, muy, muy bella. Y fue destruido el templo, ese templo en el año 70 por las hordas de Tito, emperador de Roma. Y la pregunta es, ¿cómo es que fueron destruidos estos elementos sagrados donde había comunicación y había comunicación entre el cielo y la tierra? ¿Por qué fueron destruidos? Porque en realidad tenían que ser destruidos. Porque había un plan mayor para ello. Un plan mayor y mejor y permanente. Y permanente. ¿Cuál es el plan? Está en el versículo 8. Háganme un santuario y yo habitaré en ellos. Hicieron el santuario, habitó entre ellos, pero quedaba en ellos, dentro de ellos. Mientras haya o hubiese un templo, un lugar físico donde llevar ofrendas, donde pagar votos, etcétera, etcétera, todas las liturgias que habían, el pueblo estaría estacionado en eso. Pero su parte interna, su yo, la conexión real con él, ¿cómo estaría? No estaría acorde con el mundo superior, que es el plan, por así llamarlo, de la fuerza superior, que tengamos conexión y bajemos el reino a nuestras vidas, y al estar el reino en cada uno de los hombres que estemos en esta tierra, estará el reino en todos lados. En cambio, la gente que no entiende esto se casa o se conecta con una cosa física, la sinagoga, la iglesia, la mezquita, u otras más de otras tradiciones. Y no estoy criticando aquello, estoy mostrando un ejemplo de cómo funciona. Entonces la persona se contenta con que fue a la iglesia, con que fue a la sinagoga, con que fue aquí, con que fue allá. Y todo eso pareciera que fuera todo. Y hasta ahí llega toda la vida de la persona, en la mayoría, no en todos. En la mayoría todos. No en todos, digo. Hay una especie de adormecimiento interno de conciencia para no alcanzar los niveles más elevados a los que estamos llamados a venir, a entrar. ¿Qué ocurrió después que fue destruido el templo en Israel? Comenzó la era rabínica de los rabinos. ¿Y qué dijeron ellos? Bueno, vamos a trasladar la liturgia del templo, de los sacrificios y todo eso, lo vamos a cambiar ahora por el rezo,
por toda la liturgia del rezo. Entonces comenzaron a aparecer los sidurín. Y si bien es cierto, en el Sidur uno encuentra los rezos que están codificados, que hay nombres, que hay muchas conexiones para el alma, y eso nos acompaña hasta los días de hoy. Pero la pregunta es, ¿hemos instaurado el reino de Dios acá? ¿Está instaurado en las vidas de cada persona? Yo creo que estamos lejos de eso todavía. Estamos lejos de que el reino de Dios esté instaurado en cada persona. Hay ideas románticas de que las cosas están así, pero no concuerda con la realidad, no concuerda con las guerras que tenemos, no concuerda con la injusticia que tenemos en el planeta, no concuerda con la injusticia que tenemos entre los pueblos, entre las naciones. No hay reino de Dios, hay reino de hombres, y hombres llenos de egos, llenos de egolatría, llenos de buscar para sus reinos, pero no para compartir, no para darse. Es decir, no hay una conciencia de elevación, no la hay. ¿Qué tiempo es el que estamos viviendo ahora? Que ya comenzamos hace algunos años, cuando particularmente se dio la, la salida a la sabiduría, a la Kabbalah, se dio la libertad para que fuese enseñada a toda persona, y no importa la nación que sea, no importa. Todos necesitamos tener el conocimiento más profundo de la Torá que podemos tener, que lo encontramos en la Kabbalah. Todos lo necesitamos, porque si no, ¿cuál es el riesgo? Que seamos extinguidos, extinguidos como seres, como el hombre, seamos extinguidos como como otros pueblos que fueron extinguidos, los ocho reyes del caos, que fueron extinguidos, razas enteras fueron extinguidas en la tierra, y luego vinieron otras y otras y otras, y estamos nosotros ahora. Y la pregunta es, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos con tanta locura? Bueno, lo que tenemos ahora es que estamos saliendo de la liturgia, y gústele o gústele a quienes están tan metidos en la liturgia y en todo el sistema religioso. Señores, el sistema religioso se está cayendo a pedazos cada vez más. ¿Y qué nos queda? Nos queda nuestro estado de conciencia. ¿Qué conciencia estamos teniendo con nosotros mismos y hacia los demás? Esa es la trumá, esa es la terumá que estamos elevando ahora para construir tabernáculo dentro de nosotros. Cada uno de nosotros es un tabernáculo para que la Shekinah tabernaculice. Ahí dije bien la palabra. Baje, descienda y esté en nosotros. Y nosotros seamos una fuente de ello, una fuente de vida, una fuente del dar, una fuente del amor, una fuente de la conexión. Que llegue el momento, como está escrito en los profetas, que los hombres transformen sus armas en arados, en hoces, para trabajar, para sembrar campos. Se acaben las semillas transgénicas, que tanto daño han hecho, que tanto daño hacen a la salud humana. Que por un lado dicen, tenemos mucho más cosechas que antes. No, señores, hay otras formas. Está demostrado que hay otra forma de tener las mismas cosechas y con frutos y semillas naturales. Pero simplemente la codicia de algunos, la mala leche de algunos, que no permite que el universo nos provea lo que necesitamos, porque no entienden que el infinito, que el creador está aquí, quiere estar dentro de nosotros, quiere estar no solo dentro, sino habitar constantemente dentro de nosotros, y que nosotros somos el mismo, y que todo tiene vida. Si necesitáramos más espacio para vivir, el planeta crecería con nosotros. Si necesitáramos más alimentos, la Tierra produciría más alimentos. Recuerdo algo que salió mucho en las noticias, que todavía se sabe de esto. En México o en algunos lugares
Algunos agricultores descubrieron la forma de trabajar la tierra donde los frutos eran frutos gigantes. Cebollas de 2 kilos. Un ejemplo simplemente que les doy. Cebolla de 2 kilos o más. Una col enorme y gigante que tenían que tomar la casa de 2 personas. Que con una de esas tenía una de esas para tres o cuatro familias. Una sola. Señores, la tierra está llena de secretos, pero ¿qué es lo que impide que estos secretos y que estas cosas las tengamos, estas bendiciones las tengamos aquí? Es el propio egoísmo humano, que no va a haber comida, que esto, que haya. ¿Quién dijo que no va a haber comida? ¿Dónde aprendieron eso? Simplemente el cálculo matemático y todo eso. ¿Por qué? Porque se han cerrado a a la dimensión sobrenatural que tenemos los humanos. Sobrenatural entre comillas, porque es natural también. Es parte de lo divino del sistema que llamamos Dios. Trumá. La trumá tiene que estar como elevación en nosotros para crear nuestro propio tabernáculo y que baje la Shekinah, que baje la presencia divina y hable con nosotros. Y si viene esa Shekinah, nos va a comunicar lo que necesitamos, nosotros y para otros. Debemos ser canales de bendición, canales que por nosotros baje la bendición hacia otros, nunca se quede para nosotros solos, porque se transforma después como aguas estancadas, como el maná. ¿Qué pasaba qué pasó en un momento determinado cuando unos israelitas se les había dicho que recogieran en la semana la porción que necesitaban para el día? Si eran 8 personas, bueno, ¿cuánto van a comer? Ya sabemos, los gorditos comen más, qué sé yo cuánto, ya. La mamá, papá calculaba, tanto necesitaban. Eso tomaban por la mañana y perfecto, todo, ningún problema. Pero un día uno, ¿qué hicieron? Dijeron, vamos a tomar más man vaya a saber uno por qué, quizás lo querían vender, lo querrían vender, vaya a saber uno. La cosa es que tomaron más man del que necesitaban. Y al otro día, todo el que le sobró estaba todo podrido. Y eso no ocurría en Shabbat, porque en Shabbat tenían que recoger doble porción. Porque en Shabbat, como no se trabaja, porque todo está terminado, todo está hecho. Es decir, en los 6 días de la semana, Seir Pin, todas mis emociones están perfectamente hechas. Entro al séptimo día, reposo, todo está hecho. El Shabbat es un símbolo del mundo por venir, eh, del mundo eterno, donde todo está hecho y no se podría. ¿Por qué? Porque estaba así, había sido ordenado. Entonces ahí podían recoger doble porción. Todo lo que nos llega, compartámoslo. A mí me fascina una cosa que yo vivo ya hace mucho tiempo. Yo creo que todos los que se dedican a enseñar Torah y a compartir lo que reciben, experimentan lo mismo. Los que lo hacen de corazón, con honestidad, que es que entre más aprendemos y más soltamos, pues más nos llega, más nos llega. ¿Y qué preocupación de soltar lo que aprendí? Pues lo suelto, que todo el mundo se beneficie de él, quien escuche se beneficie, porque luego viene más, porque está escrito también que él da semilla al que siembra. Y si no sembramos, pues ¿para qué nos van a dar semilla? Entonces, hay una parte que es semilla, que se siembra, y otra parte que se consume. Bien, muchas gracias, bendiciones para todos y nos vemos, si el Eterno nos permite, en la próxima semana. Shalom a todos.